Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Caterina Hernández y seré su docente de lenguaje y comunicación durante este periodo escolar. En el nivel pertinente a tercero medio, vamos a tratar durante las primeras unidades el tema de la argumentación, ya, para que lo tengamos claro. La unidad número 1, se titula Argumentación. Los contenidos de esta clase son la situación enunciativa de la argumentación propiamente tal y el texto argumentativo. Aprenderán a profundizar su conocimiento de la argumentación, a elaborar un texto argumentativo y a argumentar acerca de textos o columnas de opinión. Antes de comenzar, vamos a preparar nuestra actividad, o sea, nuestra unidad. Para ello vamos a realizar una actividad. En el material que yo adjunto con esta clase, en el material de apoyo, ustedes van a encontrar dos columnas de opinión. Una de ellas se titula La subversión de los jóvenes y pertenece al columnista Carlos Peña. Van a trabajar con esta, van a determinar cuál es la intención comunicativa del autor, de Carlos Peña, a quiénes está dirigido el texto y cuál sería la opinión contraria del autor y cómo poder defenderla. ¿A qué me refiero con este tercer punto? Carlos Peña nos presenta una posición, una opinión, acerca del tema de la subversión de los jóvenes. A mí me interesa que ustedes determinen cuál es esta opinión, pero que establezcan cuál sería una posición contraria y cómo justificarla, cómo poder defenderla. Ahora bien, vamos a comenzar. Antes de comenzar, es importante determinar qué es argumentar. ¿A qué nos referimos cuando decimos que vamos a argumentar? Argumentar es una práctica que está relacionada con dar una serie de afirmaciones para apoyar otra afirmación u opinión, cuya aceptación genera ciertas dudas por los otros. Por estas razones, al argumentar intentamos resolver nuestros conflictos de opinión con el otro. En términos simples, argumentar significa defender una idea, una opinión, aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra posición, nuestra postura. Antes de comenzar, vamos a determinar cuándo, dónde y para qué argumentamos. Pues para estudiar el discurso argumentativo es necesario determinar en qué situaciones se produce. En situaciones formales, ¿verdad? Pero no solo se argumenta en situaciones formales, sino que también en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos en nuestra vida cotidiana? Si nosotros no estamos preparando un debate todos los días, si lo hacemos, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, cada vez que defendemos un punto de vista acerca de una película que vimos sobre los méritos de esta, o en un restaurante, después de comer nos ponemos a hablar de política. Nosotros cada vez que defendemos nuestra postura, estamos argumentando. Vamos a determinar cuáles son los elementos que componen la situación enunciativa de la argumentación. Bueno, en primer lugar, tiene que existir la presencia de un tema polémico. Este tema polémico tiene que ser capaz de provocar opiniones divergentes. Opiniones divergentes o opiniones opuestas, ya, para que lo tengan claro. Estas opiniones divergentes tienen que estar entre las personas involucradas en la situación argumentativa. Ahora bien, ¿cuándo un tema es polémico y cuándo no? Ningún tema es polémico por sí mismo. Su nivel de polémica va a depender de quiénes lo aborden. ¿Cómo explico esto? A ver, por ejemplo, un tema propio de una disciplina especializada, ya sea la física o la gramática, es poco polémico para la mayoría de las personas, quienes no tienen un conocimiento, ni siquiera un interés necesario para sostener su opinión, una opinión al respecto. Sin embargo, un tema acerca de esto va a ser altamente polémico para un grupo de especialistas de gramática o para físicos, ¿ya? Dado que la argumentación se basa en temas sobre los que se puedan sostener opiniones, diremos que ella siempre tiene una forma asimilable a la del diálogo. Es por eso que decimos que tiene un carácter dialógico. Este carácter dialógico es evidente en ciertas situaciones, como en el debate o en una discusión acerca de una película, como lo vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa en un discurso político o en una columna de opinión como la que leyeron ustedes sobre la subversión de los jóvenes? Aunque en estos casos los receptores no pueden responder, de todas formas, el orador o el columnista organiza la argumentación pensando en aquellos a quienes está dirigida,
Por eso era importante determinar, en la columna que leyeron, cuáles eran los receptores de esta, a quién estaba dirigida. Y sobre todo en aquellos que puedan sostener un punto de vista distinto a los del suyo. Por eso recuerden que también distinguimos la opinión de Carlos Peña y vimos la posición contraria respecto de su posición. En consecuencia, la selección de las palabras, de los recursos expresivos, de la presentación de las ideas, van a estar determinados siempre por la figura de los posibles receptores. Siempre el orador va a estar pensando en el posible receptor. Y de este modo va a organizar su discurso también. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de argumentar? ¿Para qué argumentamos? Según los métodos y las técnicas que empleemos, vamos a distinguir dos finalidades en el discurso argumentativo. Una de ellas es convencer. Convencer es una operación lógico-racional. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que se busca que el otro admita mediante su intelecto, mediante sus posibilidades, sus conocimientos intelectuales, que cierta postura es verdadera. Los medios que se emplean para convencer al otro son evidentemente racionales, ya sea la rigurosidad lógica, los argumentos válidos, métodos de pruebas, métodos científicos, etcétera. Las ideas de una argumentación que persigue este propósito estarán firmemente organizadas en torno a una tesis y a una serie de bases que la sostienen, ¿ya? La otra finalidad de argumentar es persuadir. El persuadir es distinto, es completamente distinto al convencer, aunque ustedes no lo crean, pues persuadir es una operación más bien emotiva, mediante la cual el argumentador busca ganar el favor de su interlocutor, apelando a sus afectos, a sus miedos, su confianza, su vanidad, cualquier aspecto que no sea racional. La finalidad de la persuasión es más bien práctica y no tan intelectual como la de convencer, ya que antes que probar la verdad de una idea, se busca movilizar las creencias y la conducta del receptor en una dirección beneficiosa para el emisor en este caso, ¿ya? Es decir, yo trato de que, en vez de convencer al otro acerca de una posición, yo trato de acercarlo a mi creencia, a lo que yo siento, a lo que yo pienso acerca de un tema. Vamos a ejemplificar estas finalidades para tenerlo más claro. Bueno, dijimos que el convencer era una operación lógico-racional. Por eso lo utilizamos cuando en una tesis de grado, en debates científicos o en discursos jurídicos. Persuadir, como es una operación más bien emotiva, está relacionada con los discursos informales. Vamos a aplicar los conceptos que hemos visto para clarificarnos y sintetizar la información. Van a releer la columna de subversión de los jóvenes, van a revisarla nuevamente y van a realizar la siguiente actividad. Primero que todo, van a identificar cuáles son los argumentos que mejor validan el punto de vista del autor, de Carlos Peña. Él tiene una posición acerca del tema de la subversión de los jóvenes. Ustedes van a identificar cuáles son los argumentos más sólidos que presenta este autor. Y van a distinguir 3 elementos que corresponden al componente lógico y 3 componentes que corresponden al componente afectivo persuasivo. 3 elementos racionales, ¿cierto? Y 3 elementos emotivos. Eso quiero que realicen con esa actividad. Vamos a sintetizar la situación enunciativa de la argumentación. La actividad comunicativa, mediante la cual un emisor manifiesta un punto de vista con la finalidad de influir en su receptor, se denomina discurso argumentativo. Toda situación enunciativa está relacionada con la comunicación oral. Por eso hablamos de discurso argumentativo, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de un tema polémico sobre el cual hay distintas opiniones y tiene un marcado carácter dialógico. Puede basarse en operaciones racionales, tendientes a convencer, o en operaciones afectivas empleadas para persuadir. Eso hasta ahí con la situación enunciativa de la argumentación. No la vamos a volver a tratar. Vamos a ver ahora el concepto de argumentación. Tesis y bases. ¿Qué tienen que ver la tesis y las bases? Es posible argumentar, como lo dijimos recién, tanto de forma oral como de forma escrita. Por un lado, toda argumentación racional debe presentar una tesis.
y bases en las que ésta se sostiene. La tesis se sostiene en las bases. Por otro lado, bueno, las tesis y las bases corresponden a la estructura interna del discurso, del texto argumentativo, ¿ya? Ahora bien, por otro lado, es necesario organizar el texto de modo que cuente con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión. Estos tienen que estar bien diferenciados, porque esta estructura favorece la comprensión del lector. Esta introducción, desarrollo y conclusión pertenecen a la estructura externa del texto argumentativo. Las relaciones que se puedan dar entre estas estructuras no son fijas, es decir, que tanto la tesis como las bases pueden ser presentadas en cualquiera de las partes del texto argumentativo, ya sea en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión. De la interacción de estas dos estructuras surgen las múltiples posibilidades del texto argumentativo. Cualquiera sea la manera en que se resuelva la forma de un texto argumentativo, es recomendable que se favorezca la claridad y la presentación de las ideas. Ya sea si el emisor desea poner las tesis y las bases en el desarrollo o en la introducción, tiene que siempre tratar de favorecer la claridad y la precisión de su postura para que el otro esté a favor de ella, ¿cierto? Siempre se trata de que el otro esté a favor, de convencer o de persuadir al otro. Vamos a sintetizar lo que hemos visto ahora. El texto argumentativo debe reflejar de forma clara y precisa las ideas que se relacionan en una argumentación. En la estructura del texto argumentativo se puede disponer de diversas maneras la tesis y las bases, como ya lo vimos, ya sea en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión. Pero para marcar las relaciones lógicas entre las ideas que conforman la argumentación se usan conectores de causa, consecuencia u oposición. Y para indicar al lector en qué parte del texto se encuentra, marcadores textuales, marcadores para iniciar, para distribuir, para agregar y concluir la información.